El texto que acabamos de leer habla de las típicas cosas horribles, pero horribles, que suceden en una invasión, que es lo que está describiendo el pasaje. Piensen un segundo en una invasión en el siglo VI a.C. Es decir, un pueblo que arrasa sobre otro pueblo. ¿Qué hay? Asesinatos, violaciones, violencia, golpes, robo, vergüenza. Va a ser muy interesante cómo el pasaje habla sobre la vergüenza que esta gente, cómo disfruta el pueblo babilonio, la vergüenza del pueblo de Israel cuando es destrozado. ¿Sí? Entonces, viene Habacuc y dice, ¿por qué permites esto? ¿Por qué permites esto? ¿Cómo que tú me vas a decir a mí que esto es lo que va a suceder en el futuro? ¿Por qué? ¿Por qué? Es más, mira al pueblo de Israel y decía, esto es lo que yo odiaba antes del pueblo de Israel y ahora va a venir otro pueblo que es peor y va a hacer exactamente lo mismo. ¿En serio, Dios? ¿Por qué permites esta clase de cosas? Y al final llega a la conclusión, Habacuc, todos son iguales. El pueblo tiene estas luchas, el pueblo de Dios tiene estas luchas, y el pueblo que está más alejado de Dios también tiene estas luchas. No sé si notaron palabras que se repiten, ¿no? Violencia. ¿Se acuerdan al principio? Decía, ¿por qué me haces ver la violencia? Decía. Y ahora resulta que lo que va a haber en el futuro es una invasión, violencia. Habacuc se hace preguntas y quiere entender el por qué. Quiero entender por qué. Es que no entiendo. Y esta es la primera vez que Dios realmente le va a explicar el por qué. ¿Sí? Ahora, yo voy a hacer algo extraño. Si tenés tu bosquejo, te vas a dar cuenta de esto. Voy a tomar la mitad del tiempo que tengo para hacer una introducción al texto. ¿Sí? Así que no te asustes, no es que voy a hablar 3 horas. Pero quiero hacer una introducción y tú vas a pensar, ¿pero qué tiene que ver esto con el texto? Y vas a estar ahí pensando 10, 15, 20 minutos diciendo, ¿pero qué tiene que ver esto? ¿Qué tiene que ver esto? Téngame paciencia, porque cuando les conecte y miremos el texto va a ser así. Así que tengan paciencia. Bien, hace un par de semanas estaba leyendo un libro, me hizo pensar un montón. Leí una frase muy chiquitita, muy simple, y la reformé, la transformé. Se las pongo aquí. Quiero que mastiques esto un segundito. ¿Sí? Es muy profundo, así que masticalo un rato. El concepto es este. Tú y yo hemos sido introducidos, injertados a vivir en un mundo que nos precede y que no creamos. Quiero que te remontes un segundo al momento de tu nacimiento. Y ahora que pienses, es decir, un momento. El mundo en el que yo nací ya existía. Un momento. El mundo en el que yo nací tiene una historia que me precede. ¿Sí? No comenzó a existir cuando tú naciste. Es más, va a seguir existiendo después de que tú mueras. Esto tiene enormes implicaciones. ¿Sí? Y quiero ir mostrándoselas. ¿Sí? Esta es la frase, Eugene Peterson, Corriendo con caballos, se llama el libro. Él escribió esto. Entramos a un mundo que no creamos. Entramos a un mundo que tú y yo no creamos. Crecemos en una vida que fue provista para nosotros. Llegamos a un complejo de relaciones con otras voluntades y destinos que ya están plenamente operativos antes de que seamos incluidos en ellos. Si vamos a vivir apropiadamente, debemos estar conscientes de que estamos viviendo en medio de una historia que ya fue comenzada. Tú y yo entramos a vivir en un mundo en el cual las partes esenciales de nuestra existencia
ya eran historia antigua. Muchos hechos críticos antes de mi concepción y nacimiento. Hay muchos hechos críticos antes de mi concepción y nacimiento que predeterminan la realidad que experimento. Hechos biológicos que me hacen un bípedo que camina y no un pez que nada. Hechos geográficos que me proveen un clima agradable en lugar de la era del hielo. Hechos científicos que me permiten que los médicos nos visiten cuando estamos enfermos y no curanderos o brujos. Hechos políticos que me hacen ser un ciudadano de una democracia y no un siervo de un estado feudal. Pero los hechos más importantes de todos son lo que Dios hizo antes de que fuera concebido, antes de que naciera. Él me conocía, por lo tanto, no soy un accidente. Él me escogió, por lo tanto, Dios no puede ser un cero en mi vida. Él me dio, su vida me dio. Por lo tanto, no debo ser un consumidor. Miren, yo no sé si alguna vez les ha pasado esto. Yo no sé, vieron que a veces uno está hablando con 2, 3 personas o aún con una persona y estás conversando sobre algo y tenés una conversación muy profunda con alguien y la venís dialogando y charlando y los dos llegan a un periodo donde están conectados y a la vez, pues sí, discutiendo sobre algo que es importante y tiene mucho sentido. Y tiene una historia. Hace 2 horas están charlando. Y viene otra persona, ¿sí? Y se mete en la conversación como si hubiera estado escuchando todo lo que ustedes han estado hablando y empieza a meter bocado sin conocer la historia de lo que ustedes han venido hablando. Y uno mira esa situación y uno dice, pará. O sea, por ahí no lo decís, ¿no? Pero por ahí lo pensás y decís, un momento, te metiste en medio de una conversación que tiene una historia detrás, que desconoces. Estás emitiendo opiniones sobre cosas que ni siquiera sos consciente, que ya hemos dialogado o que tienen un... Te digo algo. ¿Querés participar? Genial, pero primero ponete en tema. Ponete a pensar en todas las cosas que hemos estado hablando antes y después podés participar de la charla. Hay un antes, ¿qué quiero decir? Hay un antes que necesito saber en una conversación si quiero ser parte sabia de esa conversación. ¿Sí? Eugene Peterson dice esto. Es difícil cultivar este tipo de profunda conciencia en la memoria. No recibimos ayuda de nuestros contemporáneos, quienes raramente se remontan más allá de los minutos de su anterior encuentro en un intento por comprender la agenda de su humanidad. Estamos tan acostumbrados a considerar todo a través del prisma de nuestros sentimientos actuales y de nuestras recientes adquisiciones, que es un cambio radical considerar el vasto antes. Pero si hemos de vivir bien, es necesario que lo hagamos. De otra forma, tendremos una vida débil e insegura, ignorantes de la gloria que nos conoce, que nos ha elegido y que se ha dado por nosotros. Dios. Quiero que mastiques algo, porque no vas a escuchar esto fuera de la iglesia. De hecho, vas a escuchar algo opuesto a esto, pero tiene un montón de implicaciones. Yo sé que es medio filosófico esto, pero tiene un montón de implicaciones a la hora de vivir, y esto es lo que Dios va a hacer al explicarle a Habacuc por qué la gente hace lo que hace. ¿Sí?
Así que escuchen esto y mastíquenlo un ratito. Tu identidad, es decir, tu valor, quién eres, comienza antes de tu nacimiento, antes de tus logros. ¿Quién eres? Comienza antes de que tú estudies en la facultad y saques un título. Aunque típicamente lo que uno hace es, soy después de obtener el título y me siento mejor conmigo mismo después de obtener el título. Tu identidad comienza antes de que trabajes, antes de que logres antes de que logres tener éxito en la vida, o antes de que fracases en la vida, antes de que te vaya mal en la vida. Tu valor como ser humano antecede a tus logros. Esto es muy importante. Muy, muy, muy importante. Cualquier psicólogo, cualquiera, te va a decir esto. Tú te sientes bien cuando tú conquistas algo. Tú y yo nos sentimos bien cuando conquistamos. ¿Qué conquistamos? La belleza. Ahora soy guapo. ¿Qué conquistamos? Un título. Ahora tengo un título y soy alguien. Soy valioso. Soy importante. ¿Qué conquista una persona? Y me siento increíble porque esta chica tan guapa ha querido salir conmigo. No puedo creer. Piensen un segundo. Una persona que nace pobre y termina millonario, ¿cómo se siente? Una persona que arranca en una compañía limpiando y termina siendo el CEO. Su logro, su identidad, su ser, su valor cambia radicalmente si es uno que limpia, así es el director de la compañía. Me siento valioso y feliz cuando conquisto algo, sea lo que sea, entre paréntesis lo que está haciendo Babilonia, A ver si se van enterando cómo cuaja esto con el texto. Pero hay un valor, o, entre paréntesis, una falta de valor que precede a tu nacimiento. Y eso es lo que yo quiero que mastiquemos un segundito. ¿Sí? Da igual si eres cristiano o si eres ateo. Que da igual. Hay un valor como ser humano que te antecede o que deja de existir según tu cosmovisión. Y eso es lo que quiero que mastiquemos un segundito. Cuando estaba en la primera clase de teología sistemática que tomé en los Estados Unidos, había un profesor que tenía 2, 3 cerebros juntos, que enseñaba una materia muy, muy compleja. Y me acuerdo, nunca me voy a olvidar cómo él arrancó el primer día en la asignatura. Hice una pregunta. Yo les voy a hacer esta pregunta a ustedes para que la mastiquen. ¿Sí? Es muy filosófica, pero es muy importante. ¿Sí? Él dijo esto. Alumnos, quiero que se pongan a pensar lo siguiente. ¿Por qué existe algo en vez de que no exista nada? ¿Por qué hay algo en vez de nada? Ahora, piensa en la pregunta. No está hablando del cómo, no está preguntando, a ver, ¿cómo llegó a ser el universo? No. Es una pregunta, se van a acordar de esto algunos, teleológica. Es una pregunta que busca propósito, sentido, razón. Telos es eso, un norte, un propósito. ¿Qué sentido tiene? ¿Por qué existe algo en vez de que no exista nada? Es una pregunta metafísica. ¿Sí? Bien, hay 2 alternativas. La primera, todo lo que existe es un accidente, por lo tanto, es una casualidad, algo que llegó a ser sin un diseño, sin un norte, sin un sentido, sin que nadie diga, esto tiene este objetivo, por lo cual el universo entero, tú, yo y todas las personas, no tienen ni valor, ni sentido, ni propósito.
La otra alternativa es, todo lo que existe fue creado por un ser más grande que el universo mismo. Por lo tanto, sí tiene un sentido, sí tiene un valor, sí tiene un destino, sí tiene un norte, sí tiene un propósito. Estas dos alternativas son importantísimas porque la esencia de la primera alternativa es Habacuc, la ley del más fuerte. Viene el pueblo invasor, te conquista, cállate la boca, no te podés quejar. No tenés derecho, ¿ven cómo cuaja con el libro? No tenés derecho ahora, si tú sostienes esta cosmovisión, a decir, por ejemplo, es incorrecto lo que está haciendo este país sobre este otro país. Es incorrecto lo que está haciendo esta persona sobre esta otra persona. Miren, piensen esto. Leí algo que me gustó mucho, se los puse ahí. Es para que a Jesús le va a encantar esto. A Jesús me refiero al esposo de Marilove, no al de arriba. Hay un matemático, un físico teórico que dijo esto. Dijo, la probabilidad de que el universo haya surgido por azar, con todos los requisitos necesarios para la vida, escuchen esto, es de 1 en 10 a la 123. Es decir, 10 seguido de 123 ceros. Y automáticamente dijo esto, para que se den una idea de estos números, porque no dice, sí, 123, bueno, hay alguna posibilidad, ¿no? Entiendan esto. Hay aproximadamente 10 a la 80 cantidad de átomos en todo el universo. En todo lo que ves, ese es el número de átomos que hay. Esto es lo mismo. La probabilidad de que haya sido un accidente es lo mismo que te saques la lotería 10.000 veces seguidas. No una vez, no 2 veces en la vida, sino 10.000 veces seguidas. Que se den todos los factores que tienen que darse para que exista vida en el universo desde una explosión. Sin una dirección, sin un propósito, sin un sentido. ¿Por qué existe algo en vez de que no exista nada? ¿Sí? Bien. Si somos un accidente, escuchen bien esto. Si somos un accidente, ni tú ni nada de lo que hagas tiene ningún valor real o sentido. Nada. Nada, 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 nada. No tiene más valor que una roca. Solamente tienes componentes químicos diferentes a una roca. Esa es la diferencia. En valor, tu valor es un valor similar a la silla en la que estás sentado. ¿Por qué tiramos una silla cuando nos sirve a la basura y no tiramos un ser humano? Tu valor es equivalente al valor de cualquier otra cosa que existe en este universo si eres un accidente. Y absolutamente nada, nada, nada de lo que hagas tiene ningún tipo de valor moral o ningún tipo de valor afectivo. ¿Qué quiere decir esto? No existe el mal. Tú puedes violar bebés. Y una persona con una cosmovisión que dice, somos un accidente, no tiene ninguna razón para decirte, eso es incorrecto. Siente que es incorrecto, pero no tiene ningún fundamento para poder decirte, eso que estás haciendo está mal. Esto que esta gente está haciendo aquí, no sé si prestaron atención a la lectura del texto, pero lo que hacen en una invasión es violar bebés. Por eso Habacuc está tan indignado. Es violar mujeres, es asesinar a todo el mundo, es matar. Es hacer cosas que son incorrectas moralmente. Afectivamente odian a las personas que tienen enfrente. Entonces viene Habacuc y dice, pero Dios,
¿Cómo puede ser que tú permitas esta clase de cosas? Ahora, quiero que piensen esto. En esta cosmovisión, la esencia de lo que te va a decir cualquier científico es esto. El sol eventualmente se va a apagar. Entonces, todo lo que existe va a dejar de existir en nuestra galaxia. Todo. Por lo tanto, tú no tienes un destino. Yo no sé si, viste que a la gente le interesa tener seguidores, ¿no? Tenés un millón de seguidores en YouTube, en las redes, lo que sea. Cuando el sol deje de existir, no va a tener ningún sentido. No va a tener ningún propósito que seas guapa. Que tengas una linda casa, que te hayas ido de vacaciones. Todo va a desaparecer. Todo. Ahora, puesto que cualquier persona justa y honesta, atea, te va a decir que todo es así, resultado de esto, como no existe un propósito, lo que tú tienes que hacer es crearlo. Y esto es lo que escuchamos todo el tiempo en las redes sociales, en la tele. Tú tienes que crearle sentido a tu vida. Tú eres el encargado de crearle sentido. No hay sentido, pero tú tienes que inventarlo. ¿Sí? Por eso, si te hace bien, hazlo. Este es el pensamiento. Si te hace bien, hazlo. Nadie tiene derecho a decirte cómo vivir. ¡Charán! Así que, conclusión, y vamos al texto. Esta es mi conclusión. Si el origen del universo es un accidente y no tiene propósito, no tiene un diseño, no tiene un telos, no tiene una razón de ser, y por lo tanto tú no tienes valor y nada de lo que hagas tiene valor, y el destino del universo no tiene un propósito porque un día dejará de ser, al menos sé lo suficientemente consistente como para decir que tu presente tampoco tiene valor, y tampoco tiene presente, y tampoco tiene sentido. ¿Por qué dije todo esto? Porque esto forma parte de tu historia en la conversación, de tu forma de autopercibirte en tu hoy. Tenés dos opciones. Esto forma parte de cómo tú arrancas tu día. Arrancas tu día diciendo, ahora voy a buscar cosas que me den significado y que me hagan sentir bien. No importa la violencia, lo violento que yo sea para obtenerlo, Habacuc. O arranco mi día consciente de, un momento. Hay un Dios que me ama. Soy creación. Y vamos a ver las implicaciones. ¿Sí? Piensen un momento, vieron que a veces la gente dice, ustedes creen en Papá Noel, ¿no? Algo que no existe y algo que no tiene sentido y lo dan para que tengan sentido. ¿Saben qué? Para mí justamente es eso, miren, piensen un segundito. En realidad lo que estás diciendo, si eres ateo, es lo siguiente. Lo que tú estás diciendo es esto, la vida no tiene sentido. ¿Sí? Esto es como la Navidad. Todo el mundo sabe que Papá Noel no existe. ¿Leo? Todo el mundo sabe que Papá Noel no existe, ¿sí? Pero ahora vamos a fingir que existe para que la Navidad tenga sentido y la pasemos bien y nuestra vida sea agradable. ¡Charán! ¿Quién cree en Papá Noel? Si yo soy un ateo, lo que tengo que admitir es, la vida no tiene sentido, pero creemos un sentido para que la vida sea tolerable. ¿Quién cree en Papá Noel? ¿Los perdí o están conmigo? Me levanté súper filosófico, ¿eh? Bien. ¿Quién es el ingenuo? ¿Quién es el que tiene que taparse los ojos, los oídos para decir, voy a tolerar la vida? Perdón, ¿no era eso lo que me criticaba Freud? Yo te pregunto, ¿quién es el que tiene que taparse los ojos? ¿Quién es el que tiene que taparse los oídos y crear un sentido cuando sé que no lo hay? ¿El que cree o el que no cree? Bien, genial. Mi introducción. Frené. ¿Cómo se relaciona esto con Habacuc? Bien. Dios nos va a decir en Habacuc, y lo voy a resumir en una frase, Dios va a decir esto. Dios va a responder a Habacuc
¿Por qué permites que la gente viva de forma tan violenta y trate a la gente de esta otra forma? Y Dios, el resumen de todo lo que leímos es esto. Babilonia está viviendo de esta forma, bajo la ley del más fuerte. Voy y conquisto pueblos. El pueblo de Israel, el pueblo de Dios está viviendo de esta forma. Voy y conquisto a otra, voy y me aprovecho de mi hermano que tiene menos. ¿Sí? El pueblo de Dios y el que no es pueblo de Dios está viviendo de esta forma. ¿Sí? Y Dios dice a Habacuc en este pasaje esto. Esta es su respuesta. Tú puedes elegir vivir así, pero no puedes vivir así sin consecuencias. Miren, 5 veces en el texto él va a repetir una frase. Ahora el que está hablando es Dios, acuérdense. Entonces, él va a decir 5 veces algo. Cuando Dios dice algo 5 veces, más vale que prestes atención. Dice en versículo 6, ay del que hace esto. Versículo 9, ay del que hace esto. Versículo 12, ay del que edifica una ciudad. Versículo 15, ay del que da de beber a su prójimo. Versículo 19, ay del que le dice, un ay es una expresión de pesar que anticipa un dolor. Esto es como decir, pobrecito, pobre de ti, si haces esto. Esa es la idea. Mira, lo que Dios está diciendo, se lo voy a poner en exagerado y ahora lo voy a poner en un ejemplo bien práctico para que se dé una idea de cómo nosotros vivimos así. Si violas bebés, eso tiene consecuencias. Tiene consecuencias emocionales y espirituales sobre ti. Tiene consecuencias sobre el bebé. Tiene consecuencias sobre la sociedad que van a vivir todos con miedo. Tiene consecuencias morales, espirituales. Incluso tiene quizá termines en la cárcel si te agarran. Una y otra vez el texto dice esto. Ay del que haga esto, versículo 6. Ay del que aumenta lo que no es suyo. ¿No se levantarán contra ti tus acreedores? Ah, un momento. Vas a tener consecuencias sobre esto. Esto es lo mismo. La frase es exactamente lo mismo que vieron que si alguien dice, ay, pobrecita de la mujer que se case con Leo. ¿Por qué asumen que es nuestro Leo, otro Leo? Mal pensados. Bien. ¡Ay de la persona que se case con este! ¡Ay de la persona que se case con esta otra! ¿Qué estás diciendo cuando decís eso? ¿Qué estás diciendo? Lo que estás diciendo es, puedo anticipar, conozco el carácter de esta persona, puedo anticipar lo que le va a pasar a esta persona. ¿Sí? Realizar esta acción, casarse, produce esta consecuencia. Por eso expresa este dolor anticipado, decir, ¡ay, pobrecito de esta persona! Esto es lo mismo que Pablo dice en Gálatas 6. No os dejéis engañar. Nadie burla a Dios. Todo lo que el hombre siembre, eso segará. No podés librarte de las consecuencias. Si sembrás una cosa, cosechás eso mismo. Mi última cita del libro. Muy buena. Tenemos poder de decisión sobre algunas cosas y sobre otras no. En esta no. Esta es la clase de mundo en la cual nacimos. Dios lo creó. Tiene sus normas. O somos un accidente. Tú eliges. Si tú eliges esa trayectoria, tienes tus consecuencias. Pero si eliges esta trayectoria también. Dios lo creó. Dios lo sustenta. Y puesto que Él se dio a sí mismo en una cruz, dar es el estilo de vida del universo. Fantástico eso. Darse. Vivir para otros, perdón, el gran mandamiento. Amar a otro, amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas, y a mi prójimo como a mí mismo. Este es el rumbo del universo. Tú puedes decidir otro rumbo, pero no decidir este rumbo tiene sus consecuencias. Dar es el tejido en la tela de la existencia. Fabuloso esto. Entre paréntesis, yo te pego una pregunta y por favor, pensá un segundito. ¿Cómo te sientes tú cuando alguien te da? Pero cuando alguien te ama y te da
de una forma que te sorprende, de una forma muy generosa, de una forma que no esperás, de una manera extravagante, diferente. Y decís, ¿y si esta es la fibra del universo? ¿Y si esto tiene sentido? ¿Y si esto me hace sentir así porque tiene un diseño y no es un accidente? Dar es el tejido en la tela de la existencia. Si tratamos de vivir tomando, ¿no? Vamos en contra de la dirección de las fibras. Es como tratar de ir en contra de la gravedad. La consecuencia serán huesos rotos y moretones. De hecho, vamos a vivir vidas lisiadas, deformes, distorsionadas, entre quienes desafían el hecho de que toda la vida es dada y debe seguir siendo dada para que pueda ser fiel a su propia naturaleza. Esta es la forma en la que funciona el universo. Cada vez que tú tratas de aferrarte a la vida, de que tratas de decir, si obtengo esto voy a ser feliz, si obtengo esto voy a ser feliz, con este trabajo voy a ser feliz, con esta novia voy a ser feliz, con este dinero voy a ser feliz, cualquiera, todo, noten algo, por lo subrayé a propósito. No dice alguno, no dice en ciertas circunstancias. Jesús dice, cualquier persona, el pueblo de Dios y el pagano, todo el que está intentando autosalvarse, lo que termina pasando termina perdiéndose. Y todo el que abre las manos, el que suelta, el que entiende que hay un diseño en este universo y que hay una historia previa a la cual ha sido injertado e invitado a vivir, y esta es la fibra del universo, ¿cuál es? Todo el que cambia de telos, todo el que cambia de propósito, todo el que cambia de norte, ahí lo dice, por causa, eso es el telos. Todo el que dice, para mí el vivir es Cristo. Filipenses 1, por causa de mí y del Evangelio, pierde todo. Y ahora encuentra, así está diseñado el universo. Y quizás es bueno que pienses un segundo en momentos en tu vida en donde has decidido creer este principio y cómo te ha ido. ¿Y cómo te ha ido cuando has rechazado este principio? Jesús dijo en Juan 7, cualquiera, es decir, todo, el que quiera hacer mi voluntad sabrá si mis palabras tienen divinidad o no. Es fantástico ese texto. Casi que escribo mi tesis doctoral sobre eso. Es buenísimo porque está diciendo esto que estoy diciendo. Tú puedes saber que yo soy Dios si simplemente vuelves a pensar los momentos en donde viviste en estas dos formas de vida. Donde vivías en modo salvación o donde vivías en modo salvado. ¿Cómo te fue? Por supuesto, miren esto, ahora vamos a lo práctico y a lo cotidiano. Por supuesto que cualquiera, un ateo te va a decir, violar bebés es incorrecto, violar bebés está mal, violar bebés no corresponde, eso no está bien. Es obvio que vas a tener consecuencias negativas si haces eso. Por supuesto que es obvio. Ese es el propósito por el cual escriben esto. Para que veas un ejemplo macro, así lo podés ver en micro. Una invasión a otro país donde se producen toda esta clase de cosas, obviamente tiene consecuencias negativas. Bueno, obviamente que si haces eso, pues vas a cosechar, ¿qué? Asesinatos, destrucción, egoísmo, orgullo, bla, 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 todo lo que describe el texto. Pero es muy obvio. A ver, y si pensamos en cosas micro, vale, ya hemos visto lo macro, pensemos en lo micro. ¿Qué pasa cuando yo no estoy dispuesto a perdonar? Cuando me amargo con mi esposo o con mi esposa, ¿tiene consecuencias? Qué fácil que es verlo en el primer ejemplo. ¿Y en ese otro? ¿Qué pasa cuando le grito a alguien? Viene el texto y me dice, no, un momento, acordate un segundito. Todo lo que siembra vas a cosechar. Eso tiene una consecuencia. Dios no puede ser burlado.
Eso tiene un efecto sobre la otra persona, lo herís. Tiene un efecto sobre ti. Te transforma en una persona miserable. ¿Qué pasa cuando bajo la ventanilla y le respondo mal a la mujer del coche blanco? Yo tengo a la mujer del coche blanco, ¿y tú qué tienes? Drogarme con mis distracciones y pasatiempos tiene un efecto. Apaga mi deseo por Dios. Apaga. Entregarme a la lujuria tiene un efecto. Dios me ama, Dios me perdona, pero tiene un efecto. Tiene un efecto sobre mi persona. No buscar a Dios diariamente, por supuesto que tiene un efecto. Y buscarlo también tiene un efecto. Cuando yo separo todas las mañanas media hora para estar con el Señor y digo, aunque llueva, truene, relampaguee, yo voy a pasar mi tiempo con el Señor, claro que tiene un efecto sobre tu vida, claro que tiene un efecto sobre cómo vivís el resto del día, claro que tiene un efecto sobre tu familia, por supuesto que tiene un efecto, positivo o negativo. Dios no puede ser burlado. ¿Lo ven? Miren uno más, práctico. No tener a alguien que me discipule, ¿les parece que tiene un efecto o no tiene un efecto? No buscarlo. ¿A ti te parece que tu vida podría crecer en otro nivel si no decís, necesito a alguien que se siente conmigo y me ayude a crecer en mi vida espiritual? ¿Será que tendrá un efecto sobre mi vida eso? Perdón, ¿será que yo haga eso con otra persona y se lo dé a esa persona? ¿Será que tiene un efecto sobre esa persona y aún sobre mí, sobre el reino de Dios? No voy a hacer esto. A ver, obviamente, por tiempo, yo no voy a mirar todo lo que el texto dice, simplemente quiero mostrárselos. Hay dos formas de mirar este texto. Mirar uno a uno en las cosas que esta gente hace, que se los voy a mostrar en 30 segundos, o mirar lo que tienen en común. Así que yo lo único que voy a hacer es mirar lo que tienen en común, muy rápido. ¿Sí? En los versículos 2 al 8, 6 al 8, Dios lo que va a hacer es condenar la avaricia. Ay del que aumenta lo que no es suyo. ¿Sí? En el versículo 9, lo que va a hacer es condenar la deshonestidad. Ay del que obtiene ganancias ilícitas para su casa, para poner en alto su nido, para librarse la mano de la calamidad. ¿Ustedes se dan cuenta de lo que está haciendo esta persona? Es fabuloso, ¿eh? Está diciendo, no me importan las decisiones éticas que yo tengo que tomar para tener seguridad económica. No me importa si esto me aleja de Dios. Lean el versículo 9. Esta gente lo hace por seguridad. Lo que quieren no es ser millonarios, lo que quieren es seguridad. Por eso dice, para poner su nido en alto y librarse de la mano en la calamidad. ¿Sí? Versículo 12. Ay del que edifique una ciudad con sangre y funda su pueblo con violencia. Ahí lo tienen. Versículo 15. Esto es fantástico. Y ahora voy a hablar de partido. Me tocaba. Ay del que da de beber a su prójimo. Ay del que mezcla tu veneno hasta embriagarlo para contemplar su desnudez. ¿Ustedes saben lo que está diciendo el pasaje? Imagínense esto. Imagínense una ciudad conquistada y ahora está toda la gente ahí y lo que hacen es desnudarlo a la gente. ¿Qué están haciendo? ¿Saben qué están haciendo? Se están gozando de su vergüenza. Están disfrutando de la vergüenza que está pasando a esta gente. ¿Ustedes se dan cuenta que somos iguales a esta gente? Que yo puedo usar un partido de fútbol para venir acá y decir, y herir a la persona y desnudar su vergüenza. Escuchen, me encanta que me manden memes. Me encanta, háganlo. Me encanta. Me encanta el sarcasmo. Lo disfruto. A David le digo que es un amargo, a Diego le digo mi gordi, a Leo no le voy a decir lo que les digo. Me encanta cuando nos divertimos, pero el corazón de la diversión es no herir,
El corazón de la diversión es matarnos de la risa. Me acuerdo la última vez que jugó el partido del Barça y el Real Madrid, que yo les dije, me mandaron un vídeo de los tres, o tres de ustedes matándose de risa. Yo me maté de la risa, me pareció fantástico. ¿Por qué? Porque el corazón de eso no era gozarse de mi desnudez. Era divertirse conmigo y me divierto. Pero, yo puedo usar eso para pisarte y elevarme y encontrar identidad en eso. Y entonces hago esto. Finalmente, lo último que Dios condena ahí es idolatría. Versículo 19 en adelante. La esencia, voy a resumir todo esto en una frase. ¿Qué tienen todos en común? Esto es lo que tienen en común. Lo que esta gente está haciendo es lo siguiente. Yo voy a tomar el control de mi vida para obtener aquello que yo creo que me hará feliz. Me da igual las consecuencias. Me inflo porque ganamos, me da igual si te hiero. Me da igual tu vergüenza, me da igual tu dolor. ¿Ven el ejemplo? Apliquen esto a todo. Esto es, voy a vivir mi vida sin tener en cuenta el telos de mi vida. Voy a vivir mi vida sin recordar que fui creado para amar a Dios y amar a otros. Fui creado para esto. Y ahora me da igual las decisiones morales, éticas y afectivas que esto tenga sobre Dios o sobre otros, porque yo quiero lo que quiero y lo voy a obtener. ¿Se dan cuenta? Si tengo que acumular, voy a acumular. Primero, avaricia. Si tengo que mentir, voy a mentir, me da igual, deshonestidad. Si tengo que ser violento, seré violento, porque me heriste. Y entonces ahora me siento con derecho a volver a herirte, mujer. Ahora me siento con derecho de no hablarte, porque me heriste. ¿Lo ven? En otras palabras, justo lo que dijo David el domingo pasado. Voy a vivir como un ateo práctico. Voy a dejar de acordarme que existo para amar a Dios y amar a otros. Y voy a ir a la iglesia un domingo, escuchar el mensaje y ahora el resto de la semana vivo así. Voy a crear una identidad, voy a crear un valor y no me va a importar lo que tengo que hacer para obtenerlo. Vivir de esta forma es la razón por la cual estoy insatisfecho. Les leo unas últimas frases. Estaba releyendo, tuve un tiempo de retiro la semana pasada, me fui a pasar el día a la Viñuela, solito, y releí un libro que me encanta, es uno de mis libros favoritos. Si te vas de tiempo de retiro, Henry Nouwen tiene que ser tu compañero de viaje. Hay una parte en el libro en donde él habla de la fragilidad de construir una identidad, de intentar hacer esto, en vez de recibirla, que es lo que Dios va a mostrarnos en un segundo. Y él dice, vivir de esta forma produce esto. Basta una palabra hostil para hacernos sentir tristes y aislados. Basta un gesto de rechazo para sumergirnos en la autoconmiseración. Basta un solo fallo en nuestro mundo para hundirnos en nuestra depresión autodestructiva. Ay de la persona que crea su identidad. Escuchen esto. Aunque hayamos aprendido de la televisión, del internet, de la sociedad, de todo el mundo que te grita y te grita y te grita la gran supuesta verdad que tienes valor, no sé dónde sacamos que tienes valor, más que una roca, no sé cuál es el fundamento para decir eso, pero te lo dicen, eres valioso, eres valioso, eres valioso, eres valioso. Aunque hayamos aprendido que nuestro valor supera lo que el mundo nos atribuye, sin embargo, seguimos dando un valor externo a las cosas que poseemos, a las personas que conocemos
a los proyectos que hacemos y a los éxitos que cosechamos. En nuestro aislamiento tenemos tal necesidad de simpatía y de amor que llegamos a ser hipersensibles a los numerosos signos del ambiente que nos rodea y fácilmente hostiles hacia quien dé la impresión de rechazarnos. No me saludó. No me dijo que soy guapa. No me sirvió. No me pidió disculpas. ¿Ven? Ay de la persona que termine viviendo así. ¿Cuál es la alternativa a esto? En 2 minutos. La alternativa, la leímos la semana pasada, versículo 4. Vivir por fe. La alternativa es aprender a vivir por fe. La alternativa es volver al Evangelio. El Evangelio no te dice, mejórate, crece, ten éxito, adelgaza, gana títulos, celebra Champions. El Evangelio no te dice, ve a la peluquería. El Evangelio no te dice, gana más dinero. El Evangelio te dice justo lo opuesto. El Evangelio te dice, reconoce lo que eres. Date cuenta que lo que los babilonios tienen en macro, tú lo tienes en micro. Cuando estaba releyendo el libro este que les dije en Owen, leí una nota que puse en el libro. Me encanta marcar los libros, tengo todos los libros, son un mamarracho, un desastre, con colores y con notas. Y releí una nota que yo mismo escribí y la leí y la pensé y la mastiqué. Digo, esto es oro. Le voy a leer la nota que puse. Muy, muy bueno. Escuchen. Ser pobre de espíritu es aceptar que soy lo opuesto a lo que estoy intentando probar. Andate a casa pensando en esto. La verdadera pobreza espiritual es aceptar que soy lo opuesto a lo que desesperadamente estoy intentando probar que no soy. Estoy intentando probar que soy espiritual, inteligente, guapo, exitoso, que no caigo, que no tengo problemas. Justo lo opuesto. La esencia del Evangelio te dice, así vive un babilonio. Tú puedes venir a Dios no intentando mejorarte. Tú necesitas venir a Dios reconociendo que eres igual a ellos. Ellos en macro, tú en pequeño. Dice Owen, la pobreza produce la capacidad de abrazar la verdad. Este soy yo. Todavía encuentro identidad en el partido de fútbol. Todavía encuentro identidad en cómo me veo. Todavía encuentro identidad en mi éxito laboral, en mi éxito ministerial, en lo que sea. Todavía me siento inseguro, todavía tengo temores. Todavía lucho, todavía estoy incompleto. Todavía me cuesta. El Evangelio te regala la posibilidad de venir así. Eso es la verdadera pobreza espiritual. Es la disposición interior que nos permite bajar las defensas. Es fabuloso esto. ¿Por qué? Porque soy amado. Porque no soy un huérfano cósmico. Porque no soy un accidente. Porque tengo un origen y tengo un destino. Por eso puedo. No porque soy fuerte, justo al revés. No porque soy como ellos. Justo al revés. Me encanta esto. Lean, disfruten. Presentar la otra mejilla significa mostrar a los enemigos que pueden ser tales solo suponiendo que nosotros nos aferramos ansiosamente a lo que poseemos. Sea lo que sea. El saber, el buen nombre, la tierra, el dinero o los objetos que hemos ido reuniendo. El pobre de espíritu está
El Dios del universo dice esto. Cuando tú reconoces tu pequeñez, entonces yo activo mi amor. Entonces yo activo mi misericordia. Entonces yo activo mi fidelidad. Entonces yo me acerco a ti. Así, esta es la fibra del universo. Así funciona. Tú pierdes tu vida. Estaba tratando de generar identidad aquí. Estaba creando un ser bello. Estaba protegiendo mi pequeño reino. Estaba tratando de crear todo esto. Lo miro, lo acepto y digo, soy así. Aquí vengo, Señor, con todo esto. Cuando yo vengo con mi pequeñez y mi pobreza espiritual, el Dios del universo me muestra su amor. ¿Por qué? Porque Dios vino a buscar a los enfermos. La sanidad se produce cuando reconozco mi origen, mi presente y mi futuro. Mi origen. Fui creado por amor. No soy un accidente. Esto es como con un papá, ¿vieron como un papá y un niño que quieren tener un bebé desesperadamente y no pueden? Están desesperados por tener un hijo. Esa sensación de decir, quiero un hijo. Eso no se compara un pedacito así con el amor que Dios tiene para contigo antes de que existas, ya que estaba pensando en ti antes de que tú fueras. Tal y cual lo hacen esos padres. Eso es un brillo pequeñito del nivel de amor que Dios tiene para contigo. Fui creado por amor. No soy un accidente. Fui salvado por amor. Ese Dios que me ama así, dice lo siguiente, ese Dios que me ama así, ¿saben lo que hizo? A ver si les suena. Ese Dios que me ama así, lo desnudaron y se burlaron de su vergüenza. Le quitaron sus ropas y se burlaban de él. Y ese Dios te dice a ti, dejé que me hicieran eso por amor a ti. Mira cuánto vales. Mira el valor que tú tienes para mí. Este es el valor que tú tienes para mí. Yo dejé que me desnudaran. Estoy siendo guiado por amor. Porque ahora entiendo las consecuencias y digo, esto funciona así, las consecuencias de mis elecciones. Y Dios lo hace para amarme. Y finalmente me espera un destino de amor. Como un niño que sabe que va a ir a Disney, ¿no? Y dice, voy a ir a Disney, voy a ir. ¿Qué sucede en el niño? Desesperado, un gozo tremendo sabiendo que va a ir al parque de diversiones, sabiendo que va a ir a lo que sea. Esto es ni un gramo. Disney, el Caribe, las mejores vacaciones que te puedas imaginar, la mayor relación o experiencia o sueño que tengas, no se puede comparar con la gloria futura que nos espera y que nos va a ser revelada. Y eso es amor. ¿Y si vives así? ¿Oramos un minutito? ¿Sí? Señor, agradecidos de que no somos huérfanos cósmicos. Agradecidos de que no estamos solos en este universo. Agradecidos que podemos soltar el pico y la pala y dejar de construir nuestro pequeño reino que nos haga sentir bien para descubrir el tuyo y encontrar el tesoro que eres tú. Ayúdanos a vivir de esta forma. Ayúdanos a soltar ese pico, esa pala. Y ayúdanos a contemplarte, asombrarte, vivir por fe. Descubrir lo que ya tenemos, descubrir lo que nos has dado, descubrir quién eres, descubrir tu amor y así ser llenos y entonces tener poder, capacidad, fortaleza interior para amar a otros y amarte a ti. En Cristo Jesús. Amén.